Bienvenidos al octavo tema del Diplomado en Psicología Social. Tema 8. Psicología de la vida cotidiana. La psicología social es el estudio o análisis de la vida cotidiana del sujeto. Es en este espacio donde se desarrollan todos los sucesos que dan origen a las diferentes patologías. Una definición muy apropiada de psicología social dice que es el estudio de la relación entre la estructura psíquica de un individuo y la superestructura económica y social donde éste vive y se desenvuelve. Desde que nacemos nos incorporamos a un mundo existente y que funciona según unos órdenes y conceptos preestablecidos. Hay explicaciones más o menos lógicas que desconocemos su origen, que están allí y pareciera que han estado allí desde siempre. La familia, la moda, el consumo, la religión, la política, el fútbol, las instituciones, la economía, etc. Y que no han cambiado con el paso del tiempo. Estos conocimientos o saberes los introyectamos desde un lugar acrítico, naturalizando todo aquello que justamente no es natural. La vida de los seres humanos está directamente relacionada con el contexto social y geográfico donde se desenvuelve. Su percepción de la realidad es distinta porque su realidad es diferente. Su ecro va a estar construido en base a conceptos generales de la época y país donde vive, y a conceptos particulares de su región, de su historia familiar, de su lugar en la producción, etc. La psicología social es la disciplina que analiza los vínculos que el sujeto establece con sus semejantes con el objeto de satisfacer sus necesidades en su vida de todos los días. Estudia el esquema conceptual con el que aborda la realidad, a los efectos de determinar dónde están las dificultades o los errores que le generan conflictos y le impiden una vida sana. Durante cientos de años, muchas ideas o conceptos permanecían en el imaginario social, produciendo supuestas verdades eternas, universales e inmodificables. Lo cierto es que todas aquellas estructuras hoy se muestran obsoletas, cuando no ridículas. Por ejemplo, muchos de los pensamientos religiosos antiguos, ideas políticas o instituciones como las monarquías que decían tener un origen divino. La realidad es que todo eso fue producto de intereses y luchas de dominación que tenían como objetivo perpetuar un poder sobre los sectores populares. ¿Es verdad lo que dicen los medios de comunicación sobre la crisis económica? ¿La única salida posible es la que ellos dicen? Estas y muchas otras preguntas deberíamos hacernos. Esto es solo un ejemplo de ideas que a veces aceptamos sin cuestionarnos su origen, que conforman nuestra subjetividad y que son producidas en los centros de poder para mantener un pensamiento dominante. Pichon Rivière se preguntaba, ¿cómo es posible que las personas acepten ser partícipes de una obra de teatro y jugar un rol sin que se les hubiese consultado? En verdad, esa pasividad que muchas veces se nota en la vida de la gente no es cobardía, sino aceptación tácita, acrítica, de ciertas ideas que nadie sabe muy bien de dónde salen y que en un momento determinado de la historia aparecen como verdades absolutas e inmodificables. Un poco el clásico «soy así» o «esto es así». La psicología social asume el rol de poner todo en cuestión, analiza el origen y la veracidad o falsedad de las ideas sociales, descubrir lo oculto, las estrategias y los mecanismos que hacen posible esta forma de asumir la realidad como algo histórico y universal, que construye un saber cotidiano, que explica la vida cotidiana en el marco de cualquier sociedad. Comenzar a cuestionar las supuestas verdades y analizar la realidad desde nuestra mirada, incorporar aquello que consideramos correcto y construir un ecro propio con la mayor cantidad de información verificable es la tarea que debemos desarrollar como personas y en especial como psicólogos sociales. Cada sociedad construye su esquema de valores por el que intenta explicar por qué suceden las cosas. Las guerras, las crisis económicas, el consumo de drogas, la delincuencia, el origen y fragmentación de la familia, etc. Pero esa explicación no es ingenua, y cada quien ve la realidad según sus intereses. Recordemos que en el campo de lo social nada es natural, todo es producto de las relaciones humanas, y como tal, sujeto a los intereses de los diferentes grupos sociales y valores según la mirada. La psicología social que postulamos es una crítica de la vida cotidiana, crítica en el sentido de análisis. Todo debe ser puesto en cuestión, incluido aquello que alguna vez fue correcto. Nada es eterno e inmutable. Las épocas históricas cambian y cambian las condiciones concretas de existencia.